Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3, versículos en esta mañana del 19 al 22. 3, 19 al 22. Nosotros estudiamos la semana pasada un poco sobre una comparación que hace el rey Salomón sobre los hombres y las bestias, ¿sí? Y dijimos que Dios nos condena cuando vivimos o actuamos como bestias. Sin embargo, el pensamiento no se termina, ¿sí? El rey Salomón va a terminar de exponer por qué él hace esa comparación de que el hombre es semejante a las bestias. Y nosotros diríamos, es una comparación muy inapropiada, porque el hombre realmente no es como una bestia. Pero lo que está diciendo el rey Salomón es, hay aspectos en los cuales el hombre es similar a los animales, pero hay aspectos en los cuales es totalmente distinto. Y hay aspectos en los cuales, aunque el hombre es distinto a los animales, se comporta como o peor que un animal. Y la Biblia es muy clara y muy directa. Y recordemos que el propósito de Dios no es tratarnos bien y con cariño. El propósito de Dios no es consentirnos, sino el propósito de Dios es decirnos la verdad y que nosotros con esa verdad reaccionemos. Por eso muchas personas no les gusta la palabra de Dios. Recuerden que aún los discípulos le dijeron a Jesús, dura es esta palabra. ¿Se acuerdan? Jesús hablando con ellos y le dijeron, no, nos está hablando muy duro. Hoy con los derechos humanos lo hubieran demandado a Jesús, ¿sí? Le hubieran abierto un proceso y lo hubieran llevado a la Corte Interamericana, porque Jesús estaba hablando muy fuerte. Y los mismos discípulos le dijeron a Jesús, esto es muy duro, no podemos escuchar. Y Jesús les dijo, pues si quieren váyanse. ¿Se acuerdan? Y Jesús dijo que realmente la palabra es dura, y aún siendo dura nosotros somos rebeldes. ¿Qué tal que fuera dulce la palabra? Aún siendo tan dura y siendo tan precisa, nosotros la despreciamos. ¿Qué tal donde fuera más suave? Eclesiastés capítulo 3, 19 en adelante, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Vamos a meditar en esta mañana en conexión con el tema de la semana pasada. ¿Sí? Inicialmente, hace mucho tiempo, cuando en las sociedades o civilizaciones anteriores, el ser humano sabía, aún sin Dios, sabía que él se distinguía notablemente de los animales y que los animales eran creados por Dios o que existían, pero que no eran similares ni parecidos a los hombres, que eran animales. Y los usaba para carga, ¿cierto? Los camellos, los dromedarios, las mulas, los caballos. Usaba para trabajo algunos de esos animales. ¿Recuerdan? Los bueyes, los búfalos y otros animales usados para trabajo. Y otros para consumo, ¿sí? Las ovejas, los corderos, los becerros y algunas aves los usaba para consumo. Y otros simplemente pues eran animales de la selva, animales salvajes. Pero nunca al hombre en la antigüedad se le ocurrió pensar que él era parecido a un animal. ¿Sí? Ese es un concepto bastante contemporáneo. Hoy en día cada vez más, aún científicos nos dicen que los animales se parecen a los hombres, que tienen inteligencia, cosa exclusiva del hombre, que tienen sentimientos, cosa exclusiva de los hombres, que toman decisiones libres, cosas exclusivas de los hombres. Incluso algunos de ellos dicen que tienen espíritu y que tienen alma. Entonces, eso que estamos diciendo, pues rompe con el principio que Dios estableció en Génesis. Dios creó el hombre y los animales
pero puso al hombre como Señor de la creación para que la administre. Y en ningún momento dijo Dios que los animales se parecen a los hombres. Entonces, ¿por qué hoy en día aún científicos han desarrollado fuertes polémicas en defensa de los animales, diciendo que los animales son inteligentes? Por ejemplo, nos dicen que los delfines son inteligentes, que las abejas son muy inteligentes, que hay animales incluso más inteligentes que el hombre, dicen algunos, que hay animales como algunas ballenas o algunos cetáceos que tienen diferentes sonidos para expresar sus estados de ánimo, es decir, que a veces están tristes y lo expresan, que a veces están alegres o ansiosas y que lo expresan, y que eso es parte de un desarrollo inteligente de los animales. Cuando la Biblia dice que Dios le dio al hombre inteligencia y que el único ser inteligente es el hombre, y que el único ser con razón es el hombre, y que el único ser con sentimientos es el hombre. Entonces estamos ante esa discusión. Sin embargo, el rey Salomón, que es uno de los mayores investigadores de la antigüedad, que además de eso era teísta, porque creía en Dios, y fue rey y tuvo la sabiduría que Dios le dio, nos va a hacer una explicación en qué se parece el hombre al animal y en qué se distingue, y cómo nosotros debemos diferenciar entre animales y hombres. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad, ¿sí? Y el tema de esta mañana es una pregunta que se plantea el rey Salomón en el versículo 21. ¿Quién sabe si el espíritu de los hombres va arriba y el espíritu de los animales va abajo? Entonces la pregunta que nos vamos a plantear hoy es: ¿sube o baja? Que es la pregunta que se plantea el rey Salomón. El rey Salomón está analizando la vida y dice que el hombre trabaja, pero que mucho de la administración que hace de su trabajo es necia, porque primero acumula y no sabe para quién acumula, que a veces acumula y se abstiene de disfrutar lo que acumula y rápidamente se muere, que a veces acumula pensando que eso que tiene es interminable y resulta que rápido se termina. Y él se da cuenta cuando está frente a la muerte que trabajó en vano, o que acumuló en vano, o que vino un tercero y se quedó con lo que él acumuló y que logró tener con gran esfuerzo. Dice: eso es necedad, eso es vanidad. Pero también nos explicó el rey Salomón que gran parte de lo que el hombre disfruta, o de lo que el hombre llama disfrutar, es un disfrute desmedido, es decir, inmoral, blasfemo y dañino o dañoso para él mismo, y que en tal sentido no le hace bien. Y el rey Salomón está preguntándose por qué el hombre actúa así. ¿Por qué el hombre trabaja como una mula y no disfruta o no tiene paso sabiduría en lo que administra o en lo que tiene? ¿Por qué el hombre se esfuerza tanto, pero a veces cuando se desenfrena termina perdiendo todo el sentido común o los cabales en su disfrute? Ustedes lo pudieron ver en estos días de festividades, ¿cierto? Hay personas que han trabajado todo el año, hacen su pequeño ahorro, o algunos se endeudan para gastar en este fin de año, pero ¿cómo termina esa celebración para muchos? Algunos terminan en cárceles, otros en cementerios, otros en hospitales, hogares destruidos, y uno dice: ¿tuvo sentido tanto esforzarse por una celebración que terminó mal? Muchos muertos, muchos heridos, o otros en peleas, cantidades de riñas callejeras, niños quemados. ¿Tiene sentido? Entonces el rey Salomón se plantea y dice: ¿es realmente el hombre inteligente? Si es tan inteligente, ¿por qué actúa como si fuera un animal? Y él se plantea preguntas que nosotros vamos a intentar responder. Lo primero que el rey Salomón nos dice en el versículo 19 es: todo lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces, lo primero que nos va a decir el rey Salomón, ¿en qué se parece un animal al ser humano? O una bestia, en este caso él está hablando de bestias salvajes o animales salvajes, a un hombre. Sí tenemos parecido, ¿cierto? Primero dice que fuimos hechos del polvo. Todos fuimos hechos del polvo porque somos constituidos de materia. Y recuerden que materia pues es todo lo que tiene pues una composición química.
nosotros somos hechos de materia igual que un animal, ¿sí? De tejidos, de huesos, de piel, de órganos, y somos igual en ese sentido de la composición física o la composición visible a un animal, no somos diferentes. El perro, el gato, el león, el tigre son hechos del polvo. ¿Y ustedes y yo de qué fuimos hechos? Del polvo. Entonces miren que ahí nos parecemos a los animales. Dice, lo que sucede a los animales también le sucede a los hombres. ¿Qué le sucede a los animales? ¿Qué está pensando Salomón que le sucede a los hombres? Que nacen, que crecen, que necesitan sustentarse, que algunos se reproducen en su mayoría y luego mueren. Es similar a los animales. Los animales también nacen, tienen un proceso de incubación o de preparación y crecimiento. Luego que nacen viven, algunos crecen, algunos se reproducen, pero sabemos que luego van a morir. Miren que eso también es similar al hombre y los animales. En eso estamos de acuerdo con los que dicen que somos como un animal, porque también nacemos, también comemos y tenemos necesidades físicas, necesidades fisiológicas, necesidades anatómicas similares. Dice la Biblia, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Los animales mueren igual que mueren los hombres o las personas, es decir, ¿cómo mueren? Pues cuando su alma o su espíritu se va o cuando se quedan sin respiración. Aquí está diciendo, tienen una misma respiración. Tanto los unos como los otros necesitamos el aire para vivir. Y en el momento en que nos falta el aire, morimos. En el momento en que nos falla el corazón, que es el órgano vital, morimos. Eso le pasa igual a un animal. Y lo que está diciendo aquí también es que tienen un tiempo límite de vida. De hecho, los mismos veterinarios o los médicos o algunos científicos que estudian los animales dicen cada animal o cada especie cuál es el periodo de vida. ¿Cierto? Nos dicen, este animal tiene más o menos este periodo de vida, 5 años, 10, otros 20, otros más. Sí, hay animales mucho más longevos como las tortugas, pero hay animales que no tienen larga vida. Y ese es el promedio de vida de ellos. No esperaríamos, por ejemplo, que un caballo, ejemplo, que viva 20 años, que viva 100, porque iría contra el diseño, porque Dios le estableció un límite a ese animal. O no esperaríamos que un animal de larga vida, pues viva poco, porque ya Dios le puso un límite. Entonces mire que lo que el rey Salomón nos está diciendo es, todas las especies de animales, al igual que el hombre, tienen sucesos compartidos. ¿Sí? Su composición, su materia prima es similar, las etapas o secuencias naturales de la vida son similares y en eso no nos distinguimos. Es decir, lo que el rey Salomón plantea primero es tanto el hombre como el animal son seres creados, fueron creados. Y al ser seres creados viven y pueden morir. Ningún animal es eterno, ningún animal surgió de la nada, el hombre tampoco, sino que fuimos seres creados. Eso es lo primero que quiero que recordemos. Todos fuimos creados, tanto los animales como el hombre. Sin embargo, en la creación hay una diferencia. ¿Recuerdan cuál es la diferencia? Que cuando Dios creó a los animales, todas las especies de animales, que son múltiples especies en la tierra, algunas el hombre todavía no las ha descubierto, dice la Biblia que Dios simplemente dio la orden y dijo, produzca la tierra seres vivos. Es decir, Dios dio la orden que la tierra produzca y los animales son producción de la tierra, son parte de la producción de la tierra que tiene obligación de hacer. Sin embargo, cuando Dios creó al hombre, no dijo, produzca la tierra un hombre. ¿Recuerdan cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios no hizo al hombre igual que los animales? Los dos son creados, los dos nacen, los dos vienen de Dios, pero uno surge por espontaneidad de la tierra, por orden de Dios, y el hombre no fue así. El hombre fue formado. ¿Sí? Hay una distinción importante para los que dicen que el hombre y el animal son iguales en creación. Somos igualmente creados por Dios, pero con procesos distintos. El proceso de la creación de los animales es distinto al proceso de la creación de Dios para el hombre. Miremos lo que dice Génesis
1, 20 y 21. Si ustedes quieren me acompañan. Génesis 1, 20 y 21 para que notemos esa diferencia. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios no dijo, voy a crear el tigre, y se agachó y tomó de la tierra polvo, y formó el tigre, y luego le puso pinticas, o rayitas, o al león. Dios no dijo eso. Dios no dijo, bueno, voy a crear ahora el perro que va a ser tan querido en el siglo XXI, y entonces lo voy a consentir y lo voy a hacer un cachorro muy hermoso, muy atractivo, y lo hice con mis manos. Simplemente, ¿qué dijo Dios? Produzca la tierra seres vivos, según su especie. Entonces, amados hermanos, todos los animales que Dios creó tienen la misma importancia para Dios. Fueron creados por el mismo proceso, que fue una orden que Dios le dio a la tierra, y fueron producidos por la tierra. Eso es importante que lo notemos. Los animales son producto de la tierra. Dios le dio la orden, y así creó los grandes monstruos marinos, las grandes bestias de la selva, las aves y todo animal que se arrastra, según su especie. Entonces los animales fueron creados según la especie, macho y hembra según las múltiples especies, no así el hombre. El hombre no fue creado de la misma manera. La pregunta es, ¿por qué Dios no creó al hombre de la misma manera que a los animales? Esa es una pregunta importante para que miremos que no somos igual a los animales. Y en Génesis 1, 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, claramente aquí la Biblia nos dice que el hombre no pertenece a una especie animal. ¿Estamos de acuerdo? No somos una especie animal, ni reptil, ni volátil, ni que andamos en dos patas. No somos una especie, somos unos seres distintos a los animales. Aunque somos de la misma materia prima, aunque compartimos procesos como nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, no somos una especie más. Los que dicen que el hombre viene del mono, u otros dicen que viene del pescado, están diciendo que el hombre es una especie animal. ¿Sí? Lo están comparando, están rebajando al ser humano a una especie animal, cuando claramente tanto la Biblia como la evidencia demuestra lo contrario. Dice la Biblia que Dios creó a los animales diciendo produzca. Dios no le dio mayor importancia a ninguna especie sobre otra, simplemente en un solo momento, en una sola orden, la tierra se pobló de animales, y el mar se pobló de animales, y el espacio o el cielo se pobló de aves, por una orden que Dios dio. Produzca la tierra seres vivientes. Eso es maravilloso y eso es milagroso, porque el hombre no ha podido producir ni siquiera una mosca, ¿sí? Ni siquiera un pequeño zancudo puede producir, con tanta tecnología y tanta sabiduría que tiene. Pero Dios en un solo segundo solo dio una orden desde el cielo, y la tierra se pobló con todas las especies que conocemos y con las que no conocemos aún. Porque estoy seguro que hay especies de animales que aún no conocemos. La Biblia dice que nadie ha podido ir a las profundidades del mar. ¿Y ustedes creen que allá hay animales también? Por supuesto que sí, que no han podido ser explorados. Hay lugares de la tierra que todavía no han podido ser explorados por lo inhóspito, ¿cierto? Porque es muy frío, porque está muy inaccesible, pero allá también hay animales creados por Dios para su gloria y para la grandeza también de su nombre. Entonces Dios creó a los animales según su especie. ¿Cuántas especies hay en la tierra? Millones, no se ha podido descubrir. De hecho, por ejemplo, nomás de abejas o de insectos hablan de millones de clasificaciones. Solo de un pequeño insecto como una abeja, una mosca, una avispa, dicen los científicos que hay millones de clasificaciones. Imagínense de todas las especies animales en la tierra. No sabemos realmente cuántas hay, solo Dios sabe,
cuántas especies, cuántas clasificaciones, qué función cumplen cada una, cómo y por qué y dónde viven, porque Dios los creó para su gloria, por la orden de su palabra, según su género, bestias, serpientes y animales, para que embellezcan la creación. No hay lugar en la creación de Dios, en esta tierra, donde no haya animales, porque los animales hacen parte de los procesos de vida, ¿sí? De los procesos de fertilización, de fecundación, de polinización. Entonces los animales son supremamente necesarios. Pero ¿cuál de esos animales se parece al hombre? Pues algunos nos han dicho que el macaco, ¿cierto? Que porque tiene manitos de 5 dedos y que porque tiene un rostro parecido a algunos de nosotros. Pero no es cierto, ¿cierto? No es cierto, porque lo que la Biblia dice es que el hombre fue hecho de forma distinta. Vamos a Génesis 1, 26 al 28. 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos una especie que me faltó. ¿Dice así en sus Biblias o cómo dice? Pensándolo bien, me faltó una especie. Entonces hagámosla ahora. No, el hombre no clasifica dentro de las especies animales. No es una especie animal ni mamífero, ni reptil, ni cuadrúpedo. No clasifica entre bestias, entre insectos, entre animales domésticos. No clasifica entre aves, es un ser totalmente distinto. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten, amados hermanos, la diferencia. No es que estemos en contra de los científicos, para nada. Estamos a favor de la verdadera ciencia. Pero lo que estamos en contra es de engañadores y de falsos que quieran tergiversar la verdad para hacernos creer ilusiones falaces que no son verdad. Estamos en contra de hombres malvados que blasfeman de Dios y que por ir en contra de Dios van en contra de sí mismos. Imagínese un científico que se gaste toda la vida estudiando y todos los recursos para llegar a la conclusión al final de sus días que él es como un animal. Absurdo, ¿cierto? Tanto dinero en las mejores universidades, las más prestigiosas del mundo, para que al final diga que el hombre es como un reptil o como un mamífero. Pues no, debiera haberse ahorrado todo ese dinero, porque no necesita ir a la universidad para uno saber que uno no es un animal, que uno es un ser humano, que somos seres distintos. Si ustedes notan, cuando Dios creó al hombre, dice varón y hembra. ¿Sí lo leyeron? ¿Lo escucharon? Pero cuando creó los animales, ¿cómo dijo? Macho y hembra. En el hombre, varón y mujer. Y en el animal dijo simplemente produzca. En el hombre dijo que lo formó, del polvo de la tierra lo hizo a su imagen y semejanza. En la creación de los animales es una orden, en la creación del hombre es una decisión. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Hagámoslo de una manera distinta, de una manera perfecta, de una manera maravillosa, a nuestra imagen y semejanza. Y de hecho en varios lugares del texto que leímos, tanto en el versículo 25 como en el 26, como en el 28, dice, y señoré. ¿Señoré sobre qué? Sobre todos los animales, peces, reptiles, aves, cuadrúpedos. Señoré, es decir, gobierne y domine. Amados hermanos, entonces el primer paso que tenemos que entender es que la creación de hombres y animales es distinta. Creados por Dios, de la misma materia prima, pero el proceso de creación fue distinto. Los animales fueron creados según sus especies, que son múltiples, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo hay un tipo de hombre en la tierra, y solo hay un tipo de mujer en la tierra.
¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, no importa el color, no importa el tamaño, no importa el idioma, es del mismo género humano. Es del mismo género humano. Todos los hombres en cualquier lugar del mundo hablan igual o parecido como nosotros y tienen los mismos modales o las mismas costumbres que nosotros. Todos los hombres y las mujeres se relacionan de maneras similares en el mundo. No importa el color, el idioma o la condición donde vivamos. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y la mujer. Recuerden que había un teórico falso, ateo, sí, Darwin, si no estoy mal, que habló de la teoría de las especies, o el origen de las especies humanas, incluyó al hombre, ¿cierto?, dentro de las especies, y él dijo que había múltiples especies o múltiples orígenes del hombre, que había un hombre oriental, que había un hombre indígena, que había un hombre europeo, y que había un hombre blanco o anglosajón, ¿sí?, de acuerdo a los colores que hay, o a las razas, como llaman así, y que había múltiples orígenes, y eso imperó por mucho tiempo en la academia, que cada uno venimos de razas distintas. ¿Se acuerdan que en el año 2000 la ciencia descubrió el genoma humano? Y el genoma humano del año 2000, que fue un avance médico y científico, llegó a la conclusión que todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos venimos de un origen común, de una misma pareja. ¿Sí? Ellos no saben cuál es esa pareja, ni dónde vivió, ni cómo se llamó. Nosotros sabemos que vivió en el Edén, en Mesopotamia, que el hombre se llamaba Adán, y que la señora se llamaba Eva, y que tuvieron 2 hijos, y después un tercero, ¿cierto? Caín, Abel y Set. Nosotros sabemos toda la historia. Los científicos no saben todavía esa historia. Ellos dicen que hubo un origen común, pero que no se sabe en qué lugar de la Mancha surgió esa pareja, que no se sabe cuánto vivieron ni cómo fueron, y que hubo millones de años de su existencia. Nosotros sabemos todo. Sabemos quién los creó, dónde los puso, con qué los vistió, qué órdenes les dio, cuántos hijos tuvieron. ¿Sí me hago entender? Entonces, mientras el hombre dice que hay múltiples especies humanas o razas humanas, como si fuéramos animales, la Biblia dice que solo hay un hombre y una mujer y que pertenecemos a un género superior a los animales, que fuimos creados para la gloria de Dios con inteligencia, con sabiduría, con discernimiento, con fe y con la oportunidad de adorar a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Leámoslo por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Con qué otro animal hizo eso Dios? ¿Qué otro animal Dios lo formó con delicadeza, lo tomó en sus manos y luego sopló en su nariz aliento de vida? Es decir, le dio un espíritu inmortal y le dio inteligencia y le puso unos atributos y unas facultades únicas. ¿Qué animal? Recuerden que hoy, según la legislación en Colombia, los animales ya no son animales. Antes se llamaban animales, ahora se llaman ser sintiente. Para la legislación civil o legal nuestra, los animales son seres sintientes. Entonces, si usted tiene un animal en su casa, no es un animal. Eso es ofensivo, eso es degradante para el animal. Toca decirle un ser sintiente o una mascota. Pues no le diga perro o gato porque eso lo ofende. Le roba la dignidad a él, porque él es un ser digno de respeto y de cuidado y de atención. Pero la Biblia dice que son animales, incluso algunos dicen que son reptiles. A algunos los llama Dios bestias. Imagínense un animal hoy llamarlo bestia, eso es una ofensa con los derechos humanos. O un reptil, o qué tal uno decirle a un animal sapo, ¿sí? O burro, o mula. Eso es una gran ofensa porque vivimos en una sociedad que cada vez promueve que el hombre es similar a los animales y no darle el lugar que Dios dice. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre y la mujer un ser distinto, diferente a los animales. No somos como los animales, aunque nacemos y somos de la misma materia prima,
tenemos un creador y un proceso de creación distinto y nos hizo para su gloria. Leamos Salmos 8:5, por favor. Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿De quién está hablando el salmista? Del hombre y la mujer. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Miren, 3 características aquí importantes que no tiene ningún animal, por hermoso que sea o por útil que sea. Al hombre lo hizo un poco inferior a los ángeles, es decir, le dio unas facultades muy cercanas a los ángeles. Es decir, en un sentido, y espero hacerme entender, el hombre es un ser divino, en un sentido, porque tiene facultades divinas, tiene facultades inmortales y tiene atributos divinos. ¿Sí? Así que si a usted le dicen, estás divino, pues no te molestes, porque en cierta medida tenemos unos atributos divinos y somos seres divinos, creados por Dios, no para vegetar simplemente, sino para trascender. La otra característica que dice acá es que lo coronó Dios de gloria. ¿Qué animal es un animal glorioso? No hay un animal, por hermoso que sea, ¿cierto? Las águilas, los leones, los tigres, las ballenas, los delfines o cualquier otro animal que nos fascine, no tiene gloria. Es un animal, simple animal. Tiene instintos de conservación y de preservación y se mantiene mediante esos instintos comunes que Dios le dio. Pero dice también que Dios le dio al hombre honra, que no tiene ningún otro ser en la creación. El hombre tiene una condición que es un atributo propio que se llama honra. Y ahí la legislación colombiana también dice que hay unas normas donde nadie puede ser agredido en su honra, porque merecemos respeto. Eso estamos totalmente de acuerdo porque somos seres humanos. No se nos debe tratar como animales, se nos debe tratar con respeto, con consideración, se nos debe tener en cuenta. Tenemos derechos y deberes en esta sociedad porque Dios nos creó como seres humanos inteligentes. Ninguno de nosotros somos un cero a la izquierda en la casa o en la iglesia o en la sociedad. Somos seres útiles, valiosos, que aportamos, que merecemos aportar y merecemos recibir también, dar y recibir. Dios nos coronó de gloria y de honra. Yo les pregunto, ¿qué otro animal Dios lo coronó de gloria y honra? ¿Qué otro animal tiene un atributo divino? ¿Hay algún animal importante que tenga un atributo divino? De pronto los macacos o los chimpancés. ¿Algún atributo divino? ¿Cierto que no? Ni lo hemos visto ni la Biblia lo dice. Y si tuvieran un atributo diferente, ya los mismos veterinarios o médicos hubieran encontrado esas capacidades, esas cualidades sobresalientes en un animal de inteligencia. Algunos dicen, es que hay algunos monos que son tan inteligentes que pueden tener un vocabulario hasta de 1000 palabras. Pero ustedes saben cuál es el vocabulario de un niño a los 2 o 3 años de edad? De 2000 a 3000 palabras. Y el vocabulario de nosotros cuando estamos adultos pues es infinito, porque tenemos una capacidad de aprender términos y crear términos, inventarnos términos que no puede hacer un macaco. Si un macaco o un loro puede repetir, es porque escucha y repite, no porque él pueda crear un término, un concepto. Los seres humanos no hablamos, no repetimos, los seres humanos hablamos. Los animales repiten, algunos, ¿no? Repiten, nosotros hablamos, nos comunicamos, creamos contenido con lo que hablamos y nos informamos de manera pues inteligente y variada. Los animales no. Entonces, amados hermanos, ¿sube o baja? ¿Quién sube? El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, fue creado para relacionarse con Dios, no con la tierra. ¿El animal para qué fue creado? Para relacionarse con la tierra, porque él fue producto de la tierra. Todo lo que hace el animal tiene relación con la tierra, absolutamente todo. ¿Sí? Lo que él, como él se defiende, si él ayuda en la creación, en los procesos de inseminación o de polinización, lo hace para contribuir a la tierra, pero no para reconocer o adorar a Dios.
Aunque él reconoce a Dios con sus funciones, no lo hace de manera inteligente. Sin embargo, el hombre fue creado a imagen de Dios para adorar a Dios y para reconocer que Dios es Dios. Entonces, lo que está diciéndonos aquí el rey Salomón es, aunque una cosa sucede al uno y al otro, ¿sí? Hasta aquí estamos iguales a los animales. Miren lo que dice en el versículo 20 y 21. Todo va a un mismo lugar, es decir, a una tumba. ¿Sí? En el caso del hombre va a la tumba, en el caso del animal va a la tierra. ¿Sí? Porque murió. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, todo volverá al mismo polvo. Pero hay una pregunta que se plantea el rey Salomón, que no se plantea ningún animal. Y es, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? O sea, ¿algún animal ustedes lo han visto preocupado diciendo, cuando yo muera, ¿a dónde iré? De pronto, por ejemplo, un delfín que dicen que es tan inteligente, o las abejas que dicen que son tan inteligentes, o de pronto un chimpancé, que muchos dicen que vienen de allá. De pronto estén muy preocupados diciendo, y cuando yo muera, ¿para dónde me iré? Esa pregunta, ¿por qué no le preocupa a ningún animal? Porque ellos son de abajo. Y todo el que es de abajo no se preocupa por lo que es de arriba. El rey Salomón, que sí es un hombre creado a imagen y semejanza como nosotros, dice, ¿quién sabe que el espíritu, es decir, quién le dijo al hombre que el espíritu del hombre sube o baja? ¿Quién puso esa idea, ese concepto, esa noción en el corazón o en la mente del hombre? ¿Quién se la inventó? Recuerden que los ateos dicen que eso se lo inventó la religión. Por eso dicen que la religión es el opio del pueblo, que es la droga con la cual se tiene el pueblo embobado para que no piensen otras cosas, porque la religión lo que quiere es sembrar miedo. Y que entonces nos dijeron que si uno no obedece se va al infierno y si obedece se va al cielo, y que entonces es como para crear un control para que la gente se porte bien. Pero ustedes no se dieron cuenta en estos días, con el uso de la pólvora, que todos los días en las noticias, por la mañana, al mediodía y por la tarde, decían no usen pólvora, ¿y qué hacía la gente? Más la usaba. Y mostraban ejemplos y testimonios, y qué pasaba con la gente en la noche. Pólvora sin medida en las calles y muchos heridos. ¿Es cierto que si se dice que hay consecuencias la gente se cohíbe? No, ¿cierto? Si decimos acá hay un hoyo muy grande y el que se arrime ahí se puede caer, yo me imagino todos acá pasando a ver ese hoyo. ¿Sí o no? Si uno les dice a los niños, mira, allá afuera hay un peligro, no salga, uno no ha terminado de decir y ya están todos afuera. ¿Quién sabe que el espíritu del hombre sube y el del animal desciende? ¿Quién lo sabe? ¿Lo saben los animales? ¿Lo saben las plantas? ¿Lo sabe el hombre natural? ¿Lo sabe el hombre porque fue creado a imagen y semejanza de Dios? Miren que aún los más grandes ateos que durante su vida fueron ateos, muchos de ellos al morir se arrepintieron. Y si no se arrepintieron, algunos dijeron, bueno, pues si es que Dios existe, ¿qué dieron ellos? El beneficio de la duda de que sí hay un Dios. Algunos de ellos dijeron, bueno, pues si hubiese vida después de la muerte, es decir, ellos no están tan seguros de lo que afirman. Nosotros sí estamos seguros que hay vida después de la muerte. No la hemos enfrentado porque estamos en esta etapa, pero tenemos la plena seguridad que hay vida después de la muerte. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, porque hay múltiples evidencias y porque nuestra propia conciencia nos dice que la vida no termina con la muerte. Nosotros estamos seguros. ¿Recuerdan los indígenas en la antigüedad que se hacían enterrar con sus propias riquezas? ¿O algunos se hacían enterrar con su propia familia cuando morían? Para que no estuvieran solitos. ¿Por qué los indígenas, o algunos grupos, algunas culturas antiguas, cuando ellos morían,
los enterraban con sus hijos o con sus esclavos o con su esposa, porque ellos tenían una idea, una conciencia, aunque no entendían para dónde iban, sabían que la vida seguía. Y por eso se han encontrado algunos hallazgos, huacas y otros entierros, porque la gente enterraba riquezas diciendo, no, para que no le falte nada, sí, enterrémoslo con la platica, sí, porque de pronto tiene gastos allá, y para que compre y no pase necesidades. Nosotros sabemos que eso que entierran, pues le va a quedar a otro, pero que la vida sí continúa después de la muerte, eso lo sabemos. Estamos plenamente convencidos porque tenemos inteligencia, y la inteligencia nuestra es la inteligencia que Dios nos dio. Sabemos que cuando muramos, la vida continúa y no termina. ¿Ustedes saben eso? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿quién sabe eso? El hombre. Solo el hombre. Nunca un animal estará preocupado dónde pasará la eternidad. Un animal nunca lo veremos ahí cabizbajo diciendo, y me porté muy mal este año, me tengo que arrepentir. Estoy sufriendo las consecuencias de mi mal comportamiento. Los animales son bestias instintivas, creadas por Dios para un propósito, pero nunca los veremos melancólicos, cabizbajos, confesando o obrando en arrepentimiento porque hicieron cosas malas. Eso hace el hombre. Miren que muchas de las personas, y yo pensaba viendo las noticias, ¿por qué la gente en nuestro país le da tanto afán de correr el 31 pasar con su familia? Hay 365 días para pasar con la familia, pero solo el 31 es el día importante para pasar con la familia. ¿Sí? La gente hace lo que sea, paga lo que sea por ir a estar con su familia. Yo decía, ¿realmente es interés por estar con la familia o será mucha culpa que uno tiene? Que ha pasado un año y uno no visitó a su familia, no hizo nada por su familia, está uno tan cargado de culpa que el 31 paga 3 veces o 4 veces el costo para ir a estar con su familia, simplemente para no decir, logré estar con ellos este año. A veces es culpa, sí, pero miren que los animales no sufren de culpa, no sufren de ansiedad, no sufren de depresión, no sufren de tristeza, no sufren de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque no tienen la imagen y la semejanza de Dios. Miren lo siguiente que nosotros leímos aquí en el texto. E hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó, y le dijo, señoree. ¿Señoree sobre qué? Los animales, sobre las bestias y sobre todo animal que se arrastra. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, llenen la tierra, sojuzguen y señoreen. Mire, 3 funciones que tiene el hombre en la tierra, pues obviamente todas dirigidas a la gloria de Dios. Procrearse, es decir, tener descendencia. La otra, sojuzgar, es decir, establecer justicia, impetrar justicia en la sociedad. Y la tercera, señorear sobre todas las bestias y los animales creados. Dios creó a los animales para que vivan, pero Dios puso al hombre para que gobierne. No hay un animal que pueda gobernar al hombre. Aunque hay animales muy feroces, ningún animal debe gobernar al hombre porque los animales fueron creados para ser gobernados. Y el único capaz en la creación visible para gobernar a los animales es el hombre. ¿Sí han visto cuando han ido a zoológicos grandes animales feroces en una jaula? ¿Quién los pudo coger y tomar presos y traerlos a una jaula? El hombre, pero son animales feroces. Uno más fuerte. ¿Cómo logró el hombre coger un tigre, un puma, un león que es tan feroz, que es tan depredador, carnívoro, y traerlo y ponerlo en una jaula o llevarlo a un circo o a un zoológico? Porque Dios le dio la capacidad al hombre de señorear. Pero no es capacidad de los animales. Los animales no pueden señorear. Ellos no se les dio facultad de señorear nada. Ellos simplemente viven y cumplen una función y embellecen un ecosistema cualquiera. Pero ningún animal tiene la capacidad de señorear. Si un animal, por ejemplo, una manada de animales carnívoros, coge a un hombre
¿qué lo hace? ¿O qué le hace a ese hombre? Se lo come. Él no dice, mire, aquí cogí a este hombre y yo creo que si lo tengo acá y pide una recompensa, pues me va bien. ¿Sí? Yo lo voy a tener preso y voy a comunicarme con los familiares y decirles que aquí tengo a su familiar y que si no vienen en 8 días con una recompensa, me lo como. El animal no tiene esa capacidad porque él no tiene esas inteligencias, ni esos medios de comunicación. El animal, la fiera, si coge a un hombre, lo que hace es comérselo enseguida, lo devora, porque es carnívoro, pero no puede hacer más. La Biblia dice que el hombre tiene la capacidad de gobernar, de ser mayordomo, y eso es lo que está diciendo acá. ¿Cómo sabe el hombre que va arriba cuando muera, que tiene que ir a dar cuentas? ¿Cómo sabe? Porque Dios lo creó a su imagen y porque Él tiene unas facultades sobre la creación que no tiene ningún otro ser. Ningún otro ser. Porque Él tiene una capacidad y una función de señorear y de gobernar. Dios lo puso mayordomo de toda la creación. De hecho, hemos sido muy mal mayordomos, ¿cierto? Por el pecado, hemos deforestado, hemos destruido, hemos contaminado, y de eso tendremos que dar cuenta. Pero somos nosotros los mayordomos de la creación. Por eso Dios creó a Adán y Eva de últimas. Y recuerden que al único que le dio órdenes directas, funciones específicas, fue al hombre y la mujer, no a los animales. A los animales dijo, vivan, produzcan, reproduzcanse, no más. A la mujer y al hombre los sentó en una reunión y les dijo, mire, ustedes fueron creados a mi imagen, los puse en este huerto tan hermoso, ahora de ustedes depende la multiplicación, de ustedes depende que establezcan justicia, y ustedes dependen que establezcan pautas de gobierno, de señorío y de dominio. Entonces, amados hermanos, si el hombre puede dominar toda la creación, porque Dios le dio esa capacidad, él tiene que rendir cuentas a Dios. Es decir, no es un animal, es un ser humano que tiene unas facultades distintas, y por eso dice, el mismo hombre, aún en su necedad, se pregunta, ¿a dónde iré cuando yo muera? ¿A dónde iré? Y él se pregunta y dice, ¿será que voy al cielo? ¿O será que existe un lugar intermedio? ¿O será que todo se acaba? Miren que todas esas religiones que hablan de por ejemplo, de los lugares intermedios o la reencarnación, ellos creen que hay vida después de la muerte. ¿Sí? Si hablamos en porcentaje, el 95% de la gente en el mundo cree que hay vida después de la muerte. Bien sea a través de una religión, bien sea a través de obras, bien sea lugares pues creados imaginarios, pero la gente cree que hay vida después de la muerte. ¿Quién le dio esa conciencia al hombre? Dios. Tanto así que un hombre, una persona se está muriendo y lo que hace es escribir cuál es su última voluntad. ¿Por qué lo hace? Porque él quisiera todavía seguir teniendo control de lo que pasa. Vamos a leer unos textos bíblicos. Mateo 12, 11 y 12. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ese texto vuelve y habla del valor, es decir, hay más valor en un hombre que un animal. Recuerden que hoy en día tristemente estamos viendo que se defiende más un animal que un niño. ¿Sí? ¿Quién levanta la voz por los niños abortados y los niños violados y torturados? Pero si alguien golpea a un perro en la calle, inmediatamente es tendencia y a la cárcel puede irse. Ahora, no estamos diciendo que se maltraten los animales, no hay derecho. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que Dios dice que entre el hombre y el animal, ¿cuál vale más? El hombre. Si vamos a arriesgarnos, si vamos a invertir, si vamos a servir, hagámoslo por un hombre y no por un animal. Porque las personas tienen la imagen de Dios y porque fueron creados para su gloria. Y aquí dice que aún el hombre tiene la capacidad de hacerle bien al animal, siendo malo. Si un animal se cae, ¿cierto? Si ustedes van a la calle y encuentran un animal que está enredado con su cuerda o que está en un lugar sufriendo, ¿ustedes qué quieren hacer por ese animal? Ayudarlo.
¿Por qué? Porque el hombre tiene esa capacidad de pensar y decir, este animal está sufriendo. Y lo vamos a ayudar. Obviamente valemos más que ellos, pero tenemos la capacidad inteligente de poder ayudar a un animal porque Dios nos dio esa capacidad. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amados hermanos, los animales fueron creados por Dios, son hermosos, son importantes, son útiles, debemos cuidarlos, debemos protegerlos, debemos beneficiarnos de ellos, pero más valemos nosotros que ellos. Más valemos nosotros que ellos. Si usted tiene un dinero para ayudar a alguien y tiene 2 opciones, un animal o un ser humano, ¿en quién lo debe invertir? A una persona. Si usted tiene una oportunidad de ayudar, pues obviamente hay que hacerlo principalmente a las personas, porque valemos más, porque tenemos alma, tenemos conciencia y porque somos útiles no solamente a la tierra, sino para la gloria de Dios. Entonces los hombres podemos gobernar, esa es una capacidad que Dios nos dio, y por eso sabemos que el espíritu del hombre va arriba y no desciende. Y el versículo 22 continúa diciendo, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Miren que el rey Salomón dice, aún en el deleite del hombre, aunque el deleite sea desenfrenado en muchos casos, el hombre demuestra que es superior a un animal. Porque el hombre planea todo un año hacer una fiesta de fin de año. Nunca un animal planearía todo un año una celebración. Nunca un animal diría, me voy a reunir con mi familia, con mi especie, para tener un encuentro y agradecerles por lo que han hecho por mí. Eso lo hacemos los seres humanos. Y aún en el desenfreno del deleite, dice que come y bebe y se alegra por el fruto de su trabajo. Eso es una capacidad exclusiva del hombre, aún del hombre impío. El hombre impío dice, tuve una buena cosecha, pues voy a agradecer. ¿Y cómo agradece? ¿O cómo celebra? Muchas veces lo hace de mala manera, pero aún esa celebración testifica que él es superior a los animales y que él tiene razón, tiene inteligencia y que él está agradecido, aunque lo haga de manera incorrecta. Entonces, la Biblia nos dice que el hombre tiene una capacidad, aún en la celebración, del fruto del trabajo para reconocer que él viene de Dios y que debe rendir cuenta. Pero él se plantea una pregunta, ¿quién lo llevará para que vea lo que va a hacer después de él? Es decir, el hombre celebra, festeja, está feliz, pero a veces se olvida de que solo hay uno que lo puede llevar para saber cuál es su destino final. ¿Quién es ese único? ¿Quién lo llevará para que vea lo que va a hacer después de él? Es decir, tácitamente el rey Salomón da por hecho que hay vida después de la muerte. Afirma que hay vida después de esta etapa temporal y que vamos a ser llevados a esa vida más allá. Y que solo hay uno que nos puede llevar, Dios. Y que hay 2 lugares donde Él nos puede llevar. O nos lleva con Él, o nos echa al lugar de tormento. Básicamente eso es lo que está diciendo Salomón. Puede que vivamos similar a las bestias, pero tenemos alma o espíritu que las bestias no tienen. Puede que nosotros hayamos sido creados del polvo de la tierra, pero somos gobernadores de la creación, cosa que los animales no son. Puede que vivamos aquí y muramos igual que los animales, pero nosotros resucitaremos a diferencia de los animales. No hay ningún animal que resucite. No hay ninguna evidencia en ningún hecho de la historia. De hecho, ni siquiera en la medicina veterinaria de que resucite un animal. Mientras que en la medicina humana sí hay casos de resucitaciones. Y en la historia bíblica hay casos de resurrecciones. Y la enseñanza bíblica nos dice que todos moriremos, pero todos resucitaremos. Amados hermanos, al fin, el rey Salomón nos pone bien en claro que aunque la vida es corta y hay que disfrutarla,
que aunque la vida termina con la muerte y tenemos que aprovechar las oportunidades aquí, nosotros vamos a resucitar. Lo entendamos o no, lo creamos o no, vamos a resucitar porque Dios nos dio espíritu. Y ese espíritu fue dado para subir y rendir cuentas a Él. Recuerden que aún los ateos más grandes han tenido temor a la muerte, cosa que no tienen los animales. Los seres humanos tenemos temor a la muerte, le tenemos temor al futuro, le tenemos temor a lo desconocido. Eso significa que tenemos imagen y semejanza, porque ningún animal le tiene temor al futuro, ni a lo desconocido, ni a lo incierto. Un animal desde que tenga comida está feliz, o desde que esté en su ambiente está feliz, está tranquilo, está cómodo. Nosotros los seres humanos no, a veces podemos tener toda la comida, pero estamos ansiosos o estamos tristes. A veces podemos tener todos los seres queridos juntos y estamos tristes, llorando, o deprimidos, o ansiosos, o angustiados. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, y como dijo uno de los grandes padres de la iglesia, nuestra alma solo estará tranquila cuando repose en Dios. No hay otra manera de estar tranquilos, ni el dinero, ni la salud, ni la fama nos tranquiliza. Solo estaremos tranquilos cuando nuestra alma repose en Dios, porque fuimos creados por Dios, de Dios vinimos y a Dios vamos. ¿Quién sabe si usted o su alma sube o baja? Es una pregunta que me gustaría que nos planteáramos. ¿Cómo usted sabe que su alma al morir va a ir a Dios y va a disfrutar con Dios? ¿Cómo puede estar seguro? ¿O sabe usted si su alma va a subir a estar con Dios o va a descender para ser atormentada? El animal no está preocupado porque él sabe que desciende a la tierra y no hay más. Pero los seres humanos tenemos esa pregunta, ¿quién sabe? Y es la pregunta que se hace el rey Salomón. ¿Quién sabe eso? Y la respuesta es, solo Dios sabe, pero también solo los creyentes sabemos. Solo Dios sabe si usted al morir va a ir con Él a disfrutar o va a ser condenado. Eso lo sabe Dios ya. Pero ¿quién más lo sabe? Los creyentes, porque la Biblia dice que aquellos que están en Cristo ya no tienen condenación, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues ya no están en condenación, sino que están en vida eterna. Entonces, amados hermanos, tenemos un día más para vivir, pero no para vivir como bestias. Tenemos un día más para vivir con inteligencia, con razón y para ponernos en las manos de Dios. ¿A dónde va nuestra alma? Si hoy Dios nos llamara, si hoy Dios dijera hasta aquí, hoy es la fecha de caducidad, ¿para dónde vamos? La familia nos va a llevar a la tumba, van a llorar, nos van a recordar unos días, pero el espíritu no va a quedar en la tumba, ni va a quedar rondando en la casa. El espíritu va a Dios a rendir cuenta. ¿A dónde va a ser enviado? ¿Arriba o abajo? Si es arriba, como los regenerados, los creyentes, como los hombres creados a imagen y semejanza y redimidos. Y si es abajo, como las bestias, ¿cierto? Como los animales, pero con el agravante de que serán atormentados eternamente por haber despreciado la verdad. Vamos a leer dos textos más para terminar. Job 24, 1 al 4. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días, traspasan los linderos y roban los ganados, y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Miren lo que dice el texto, ¿por qué los que conocen a Dios no ven sus días? Es decir, ¿por qué no logramos prever el futuro sabiendo que Dios ya no lo estableció? ¿Por qué a veces sabiendo el futuro, sabiendo los designios de Dios, vivimos como si no los conociéramos? Es la pregunta que se plantea Job. Y en Isaías 59, 14 y 15 dice así, y el derecho se retiró
y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Qué hermosa alegoría, ¿cierto? Una alegoría extraordinaria. Dice, había una reunión, ¿sí? Los hombres estaban reuniendo, y en esa reunión el derecho se retiró. Es decir, dijo, yo no voy a la reunión, ¿sí? Conmigo no cuenten. Es decir, fue una reunión de torcidos, porque el derecho se retiró. Y luego la justicia dijo, bueno, yo tampoco, a mí no me tienen en cuenta, yo para ustedes no valgo nada. Entonces la justicia también dijo, conmigo no cuenten. Entonces se reunieron los injustos y los torcidos. Y la verdad iba para allá, pero se tropezó y terminó no yendo. Entonces fue la reunión también de los mentirosos, porque la verdad dijo, yo ahí no me meto. Si no hay justicia y no hay derecho, yo no voy. ¿Y qué más pasó? La equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y solo se reunieron los malos, los mentirosos, los injustos, los perversos. ¿Y cuál es el fin de ellos? Terrible, ¿cierto? Muchas de esas reuniones que hemos visto en estos tiempos en nuestra sociedad son reuniones donde no hay justicia, no hay derecho, no hay verdad y no hay equidad. Entonces, ¿quiénes son los que se reunieron? La pregunta es, ¿pudiésemos estar en esas reuniones? ¿Pudiésemos disfrutar en esas reuniones donde no hay justicia, no hay derecho, no hay verdad? ¿Cierto que no? O sea, no hacemos nada ya. Se retiró también. Entonces, que Dios nos guarde, amados hermanos, de estar en esas reuniones, como dice el Salmo 1, en el consejo de malos y en la silla de escarnecedores, donde solo se piensa maldad y donde Dios no está presente, sino para juzgar y para condenar. Entonces, vamos a terminar con una pregunta. ¿Usted cuando muera sube o baja? Si subimos es por gracia, porque Dios nos ha perdonado, nos ha dado la fe y nos va a hacer perseverar. Y si estamos con la conciencia de que no sabemos, lo mejor es arrepentirnos hoy y decirle al Señor que nos perdone y que nos dé la fe. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más que fuimos creados por ti, pero que no somos ni parecidos ni semejantes a los animales, que fuimos creados mucho más similares a ti, con inteligencia, con sabiduría, con emociones, con voluntad, con espíritu, como tú eres, y que nos creaste así para que nosotros vivamos en esta tierra preparándonos para la eternidad. Que este paréntesis de la vida, 70 u 80 años en los más robustos, es un paréntesis que tú nos das para que nos preparemos para la eternidad. Suficiente tiempo tenemos, 80 años, para prepararnos para enfrentar la eternidad. Si no lo hacemos, no es por falta de tiempo, sino por exceso de necedad. Si no aprovechamos estos días que tenemos, si no aprovechamos esta oportunidad que tú nos das para arrepentirnos, para poner nuestra vida en tus manos, es porque somos como bestias, que solo pensamos en comer y en placer, pero no pensamos en ti, ni pensamos ni siquiera en nosotros mismos. Porque aquel que piensa en sí mismo se arrepiente, dice la Biblia. Aquel que piensa en su propio bienestar y su propia honra y gloria, se arrepiente para no ir al lugar de tormento. Ayúdanos, Señor. Y gracias porque a algunos nos ha dado la conciencia de que somos hijos tuyos, nos has dado la fe. Gracias, Señor, porque nos has puesto en el sendero de la justicia, del juicio, de la verdad, de la equidad. Gracias a ti. Te rogamos que nos ayudes. Ayúdanos para vivir cada día para ti, para recordar que este mundo es vanidad y que tú eres la verdad, y para recordar que la vida no tiene ningún sentido, aun si tuviésemos riqueza, salud, fama y poder en esta tierra. Que el único sentido válido y el único significado real de la existencia es temerte a ti, reconocerte a ti y vivir para ti. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestros hijos para que entiendan estas verdades y las graves profundamente en sus conciencias, para que esos principios y esas verdades muevan sus corazones y que no se muevan por sí mismos y por las apariencias de este mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.